Muy buen día para todos. Saludo cordial. Bueno, para el día de hoy entonces les invito un nuevo día, un nuevo amanecer que el Señor nos regala en esta tierra, ¿verdad? Y para el día de hoy nuevamente tenemos el tiempico de la mañana, ¿verdad? Ok, entonces les invito, voy a cantar el Salmos capítulo 19. Salmos 19, versículo 7. Ya, ok, mejoró. Salmos 19, versículo 7, y utilizamos como coro el versículo 10. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¡Qué bien! Bueno, entonces el tintico de la mañana. Parece que aquí hay un movimiento. Bueno, ahora les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día y por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Hoy una vez más te pedimos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, y que comprendamos este mensaje que nos debe ayudar, Señor. Nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Dejamos pues este momento en tus manos, Padre Santo, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces está por ahí de moda un personaje, ¿verdad? Digo personaje porque uno habla de una persona humanamente con más alcurnia o más importancia o de algún nivel. Y en este caso está de moda que murió un personaje y ya fue reemplazado por otro personaje. Pero tiene sus cosas que a la palabra de Dios hay algo que realmente no es como se dice. Y estuve mirando y dicen el vicario de Cristo en la tierra. Qué bien. Entonces dije, bueno, ¿qué es vicario? Porque yo no sé, a mis años, tantos han pasado desde que yo nací hasta ahora. Con el actual personaje nombrado van 8 personajes importantes en ese grupo religioso, van 8. Y siempre he escuchado eso, vicario de Cristo en la tierra, pero yo no me había tomado bueno, muchos, y hay detalles que a veces
pasan desapercibidos. ¿Qué es vicario? Y dice, encontré en el diccionario de la lengua española, que vicario dice, es el que tiene las veces de, o el que tiene el poder, o tiene facultades de otra persona, o que sustituye a la otra persona, o sea, su gemelo, o su espejo, o como lo tomemos de ese punto de vista. Entonces, hoy en día uno hace ante una notaría, ¿verdad?, una autorización para que alguien haga negocios a cambio mío. Pero yo lo autorizo y que haga las veces mías, me reemplace al 100%. Todo lo que yo hago, todo lo que yo quiero hacer y que yo ordene, no estando presente, la persona que yo autorizo haga las veces mías, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ya cositas que, si vemos el vicario hace las veces de o tiene facultades, no podemos ver cómo un ser humano pueda tener las mismas facultades del Señor Jesús. No. ¿Cómo pueda tener el poder que tiene el Señor Jesús? No. ¿Que lo sustituye? Nunca. Nunca. El Señor Jesús dio su vida, fue crucificado. O sea, yo diría una falta de respeto llegar a querer hacer el Señor Jesús. Y en la palabra dice, en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, solamente Jesús, Hijo de Dios. Entonces, cuando no hay justo ni aun uno, todos los humanos estamos ahí en ese grupo. Todos, ni un uno, la palabra no miente. Pero bueno, entonces toda esa serie de cosas resultaron a partir de que yo dije vicario. Esa palabra ya me sonó algo como que, bueno, vamos a ver qué es vicario, ¿verdad? Y bíblicamente, vicario de Cristo está relacionado es con el Espíritu Santo. Ahí sí hay ya una relación, ahí sí ya realmente está lo que es. Vicario como tal no aparece en la Biblia. Esa palabra vicario estuve mirando y no, vicario no aparece como tal. Pero vicario, como dijimos, como leí, tiene las veces de o el poder de. Ningún vicario aquí tiene el poder de Cristo. Pero sí está relacionado bíblicamente que vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a mirar, buscamos en el libro de Juan capítulo 14, vamos a leer porque tenemos que afianzarnos y apoyarnos es en la misma palabra de Dios. Yo puedo decir aquí muchas cosas, pero si no está en la palabra de Dios es basura. Tenemos que apoyarnos en la palabra que nos dejó escrita. Se me perdió el libro de Juan, que lo tengo señalado. Bueno, Juan capítulo 14 versículo 16. Dice así, dice, palabras del Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor dice yo rogaré al Padre, está hablando de ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, y aquí entra Dios Espíritu Santo. Y dice otro, entonces está nombrando a alguien de su mismo nivel. Cuando yo estoy en un grupo de personas que conocen mis hermanos, mi familia, y de pronto llega un hermano mío que no conocen, y digo, mire, otro hermano mío, entonces ya, es desde del nivel de Jorge, así hablando humanamente. Y aquí el Señor dice, otro consolador. ¿Para qué? Dice, para que esté con vosotros para siempre. Y como dije al principio, desde que yo nací, yo que no recuerdo a los primeros, pero sí mirando la historia, desde que yo nací han pasado ocho personajes, 8 personajes bíblicos, 8 personajes de la Iglesia Católica, 8 vicarios según ellos, ¿verdad? Pero aquí dice que es para siempre. Entonces, si ese es el representante de Cristo en la tierra,
¿dónde están todos 8? No, no están para siempre. Están como nosotros. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ahí para de contar. Entonces, el Espíritu Santo fue el enviado por Dios para que llegase a nuestras vidas, y cuando hacemos decisión de fe, que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, en ese momento comenzamos a hacer el templo del Espíritu Santo. Ahí inscribimos o escribimos nuestro nombre en el libro de la vida. A partir de ese momento somos salvos. ¿Para qué? Para cuando dejemos este cuerpo carnal, cuando morimos en esta tierra, vamos a tener una vida eterna con nuestro Dios en los cielos, ¿verdad? Bueno, entonces ese Consolador vino, dice, para siempre. Para siempre. Entonces no hay comparación allí, tal cual, ningún vicario ni nada, porque no va a estar para siempre. Ahí mismo, en Juan 14, 26, Juan 14, 26 dice, palabras del Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí entonces ya nos muestra cuáles son las funciones de ese Espíritu Santo que va a estar para siempre en mi vida. Él dice que me va a enseñar todas las cosas, y Él nos redarguye. Cuando nosotros, y lo hemos dicho también muchas veces, tenemos esos pensamientos, eso que nos llega, que quisiera hacer esto, me parece bueno, es el Espíritu Santo que nos está hablando, nos está enseñando cómo se deben hacer las cosas. Y a través de leer la palabra, leyendo su palabra, cada día pues aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y Él dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos ayuda, nos recuerda, pero está en nosotros. No ningún personaje, como dice acá, que están reemplazando al Espíritu Santo por un vicario de Cristo en la tierra. Y resulta que este vicario ni por televisión, que lo vi de pronto, pero no más. Y ya se fue. ¿Qué más dice sobre el Espíritu Santo? Que ese sí es bíblicamente sí es el verdadero vicario de Cristo en la tierra, ¿verdad? El Espíritu Santo. Miremos qué dice ahí mismo en Juan capítulo 16, versículo 7, un poquito más adelante. Juan nos está aclarando todas las cosas, y es poquito realmente lo que vamos a ver del Espíritu Santo, porque hay mucho que podemos aprender del Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, Juan 15, 26 dije, Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí está el Espíritu Santo, ¿qué? De verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido y cuántos de nosotros somos mentirosos? Es lo más común decir mentiras, ¿verdad? Yo creo que ahí nadie nos escapamos, nadie. El que diga que no he hecho mentiras, está diciendo mentiras. Se acabó el tintico. Entonces, a través del Espíritu Santo conocemos la verdad. Nos ayuda cuando leemos su palabra, nos ilumina, nos cuenta cosas, ¿verdad? A través de su palabra. Pero dice también testimonio. Él es el testimonio. Y bueno, para hablar de testimonio hay otro tema bastante amplio, pero es como la firma real, el sello que dice esto es así como está escrito. Eso es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que en otras palabras sería, este sí es el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Miremos ahora sí Juan capítulo 16 versículo 7, ahí mismo dice, pero yo os digo la verdad, palabras del Señor Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
aquí hay algo interesante. Entonces el Señor Jesús dijo, yo me tengo que ir, o sea, como habiendo una sola silla para dos personas. Pero yo, si estoy aquí, aquí no se puede sentar ningún otro. Pero cuando yo me vaya, vendrá otro a sentarse en esa silla, hablándolo coloquialmente. Entonces no podemos pensar como dicen que el sucesor de Pedro, que yo, que ya, que el Papa. No es así. Jesús y Pedro estaban aún en la tierra los dos. Jesús no había muerto. Estaban bajo la ley. Todavía no se había cumplido, todavía no estaba la iglesia establecida como tal. Muchas cosas podemos hablar del tema para aclarar esta situación. Pero entonces el Señor aquí lo dice claro, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Dicen por ahí, quítate tú para ponerme yo. Entonces no podían estar Jesús y Pedro en la misma situación, en el mismo nivel, en ese momento en la tierra. El Señor lo está diciendo, yo me tengo que ir primero. Entonces no hay tal reemplazo, no hay tal vicario, no hay tal representante en la tierra, no hay tal. Esto lo leemos y lo estudiamos a través de la palabra para tener claridad y no ser engañados, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por tantas cosas que se dicen y como otros grupos, ¿no? Que tienen la sanación, que tienen el diezmo, que tienen tantas cosas para engañar, atraer a la gente y seguirla engañando, cuando el verdadero sentir de nosotros es la verdad, la paz, pero la fe en el Señor Jesucristo y saber entender realmente que somos aves de paso, que tenemos que morirnos de este cuerpo físico, pero nos espera una mejor vida. Eso es lo que nosotros cada día queremos, que todo mundo, todos acepten al Señor Jesús como su Salvador personal, comiencen a cambiar su vida, a hacer las cosas como lo mejor que debe ser, como hermanos, sin pelea, sin guerra, sin codicia. Bueno, pero desafortunadamente somos humanos, tenemos esa naturaleza pecaminosa por allí, ¿verdad? Entonces tenemos que cada día ayudarnos y crecer en el Señor. Y para hablar de ese famoso vicario de Cristo en la tierra que hablan, el catolicismo romano dice que Pedro fue su primer papa y es el vicario de Cristo, y lo que decía ahora, no pueden estar al mismo tiempo los dos. Entonces dicen que Pedro es el sucesor de Cristo y el papa es el sucesor de Pedro y todo ese cuento. Entonces para eso debería ser un personaje que tiene una gran responsabilidad. Miremos ahora por qué dicen ellos que Pedro y que el Papa. Miremos Juan 21:16, un poquito más adelante ahí. Juan nos ilustra todo al respecto, ¿verdad? Bueno, es todo un mensaje, pero voy a leer un solo versículo. Dice en Juan 21:16, ya dice 17, para no leer tanto. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En ese momento le estaba diciendo a Pedro que se iba a quedar responsable de llevar el mensaje, porque ¿quién más lo iba a hacer? Señor Jesús estuvo con sus discípulos hablando, todo el tiempo hablando, dándoles el mensaje de las buenas nuevas. Pero Jesús se iba, él sabía que tenía que morir. ¿Y quién iba a quedar llevando el mensaje? Los discípulos. Eran los únicos que en ese momento tenían la voz para llevar el mensaje. Y el Señor le está recomendando aún más a Pedro, sabiendo lo humano, pecaminosos que somos, aún así. Y Pedro, recordemos, ese gran líder, ¿verdad? Era, como dicen, echado para adelante. Señor, contigo yo hasta la muerte. Y cuando ya vio la muerte cerca, no le conozco. Así somos. Y a él fue. Por eso el Señor Jesús fue a Pedro y le dijo, ojo Pedro, apacienta mis ovejas. Mira lo que estás haciendo, mira lo que vas a hacer. Le estaba recomendando llevar el mensaje, pero no ser su representante, porque Pedro no tenía ese poder que tiene el Señor Jesús. El Señor Jesús les dio poder a los apóstoles en su momento a cada uno, de acuerdo a las necesidades.
pero aún así tenían que tener el Espíritu Santo en sus vidas. Ya lo leímos, que dijo, me voy, pero mi Padre enviará el Consolador, el Espíritu Santo. Y eso era lo que estaba entonces el Señor ilustrando a Pedro, dándole ese mensaje de fuerza, de conciencia, y que tuviera esa responsabilidad para llevar el mensaje, pero no solo a él. Comenzó con sus 12 discípulos. Ahí ya incluimos a Pablo, ¿verdad? Entonces, Mateo 16, 18, otro versículo. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ay, este sí es el verdad que dice. No, es que es la herencia. Aquí definitivamente no hay nada que hacer. Pero si vemos los términos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Petros, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro. Petros, esa palabra, dice que es como un pequeño trozo de roca. Es una roca, pero tiene un significado mucho más pequeño. Y dice, y sobre esta roca, ya no habla sobre la piedra, sino sobre la roca. Mirándolo honestamente, yo veo una piedra. Una piedra puede ser de cualquier tamaño, ¿verdad? 1 kilo, 2 kilos, pequeñita. Una piedra. Pero cuando hablo de una roca, puedo ver una roca gigante. Y entonces aquí dice, y sobre esta roca, y ya entonces roca ya no es Petros, sino Petra, que quiere decir roca firme, roca sólida, algo mucho más de peso. Entonces el Señor se estaba refiriendo a Él mismo, porque Él era quien estaba como la piedra angular para edificar su iglesia. Y vemos, como lo dije, como está escrito, después que el Señor Jesús murió, es que se conformó la iglesia, ¿verdad? Dice por allá en Antioquía, porque antes estaba bajo la ley solamente el pueblo de Dios, el pueblo consentido, el pueblo amado era el pueblo judío. Pero después ya nosotros como gentiles, no judíos de sangre, el Señor Jesús muere y ya somos un solo pueblo, la iglesia de Dios. A partir de ahí entonces ya cambian las cosas, el Señor murió, entonces Él es la roca firme, el Señor Jesús es la piedra angular, porque Él muere para que comience la iglesia y viene el Espíritu Santo a cada uno de nosotros cuando así lo hemos deseado. Y para aquellos que no lo han hecho, la invitación, hacer una decisión de fe, aceptar al Señor Jesús como Salvador personal. Es un paso que se da, pero ya. No esperar a decir, no, mañana o pasado mañana, porque tú. Nunca sabemos qué va a pasar en el siguiente rato, qué va a pasar mañana. Muchas personas han quedado sin la vida, han muerto y no sabemos de ellos. Esperando a mañana, esperando a mejorar, a cambiar. Precisamente, la decisión es ya para comenzar desde ya con la ayuda del Espíritu Santo a cambiar la vida, a quitar de su vida todas aquellas cosas que no convienen. A dejar ese viejo hombre y comenzar un nuevo hombre. Esa es la invitación para todos. Vivir esa vida en paz, con amor, con todo lo que nos dejó en su palabra el Señor, ¿verdad? Miramos en el libro de Primera de Pedro. No me acuerdo si está en Primera de Pedro. Bueno, vamos a leer, ya para terminar, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, y aquí habla del Señor Jesús, piedra viva, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, nosotros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y es aquí estas palabras que están en el libro de Isaías capítulo 28 versículo 16. Dice, las retoma Pedro y las escribe, que ya fueron dichas hace muchos años aquí, ¿verdad? Isaías dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vos, dice pues, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces la invitación para que aceptemos al Señor Jesús y no seamos piedra de tropiezo, pero nosotros creamos en el Señor, como dice, el ángulo, la piedra angular. Y yo siempre, desde hace muchos años había escuchado que la piedra angular, no tanto la piedra angular, pero la piedra en construcciones, van a hacer un edificio o algo, y toman las medidas, los cálculos y colocan una piedra. Y esa piedra es ya el punto de partida para una construcción. Sea cual fuere la construcción, ponen como un punto de partida la piedra principal de la construcción. Así está el Señor haciendo. Lo han tomado de acá, yo me imagino. Pero dice que el Señor es la piedra angular, como dice en el versículo 6. He aquí pongo en Sión, y este es otro tema interesante, ¿verdad? Pero dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será avergonzado. Entonces, qué interesante que debemos creer. Es decir, la invitación para creer en el Señor Jesús, que es la piedra angular de donde parte la iglesia después de su muerte. Algo importante. Pero ¿para qué Él dio su vida? Para salvación de nuestras almas. El día que dejemos esta tierra, que este cuerpo se lo entierren allá, nuestra alma va a una vida eterna. Y lo dice en su palabra. Hay que tener creencia, hay que tener fe, hay que tener seguridad. Entonces, la invitación es para que estemos en el camino del Señor. Y cada día, vivir estos días en paz, en amor y sin problemas, ¿verdad? Sin problemas. Yo les invito, ahora vamos a cantar. Ya cantamos el libro de los Salmos capítulo 19. Ahora vamos a buscar Salmos capítulo 34. Dice, tiene melodía los versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Qué bien, qué interesante que encontramos muchos versículos. Yo digo que todo el libro de los Salmos tiene melodía. Lo que pasa es que a través de los años de pronto se han perdido, pero aquí han rescatado algunos. Hemos cantado hoy el Salmos 19 y Salmos capítulo 34, y así habrá muchos. Entonces, para terminar, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más ponemos este día en tus manos, Señor. Cuídanos y protégenos. Que todo, Señor, lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos todos despedidos. Un cordial saludo y bendiciones para todos.